Hay un tema del que hace mucho rato quiero hablar y es de marca personal y negocios digitales. Y creo que no puedo tener una persona más indicada para hablar de este tema que Ricardo Elizondo. Hoy estamos en Pereira, mi hermosa Pereira. Estamos justamente desde uno de nuestros Airbnb. Ricardo se vino a quedar con nosotros, ya lleva 2 semanas aquí y hemos tenido la oportunidad de compartir demasiado y no podía dejarlo ir sin tenerlo en este espacio, sin invitarlo a Tu Elemento. Así que el día de hoy, precisamente, como les digo, este tema lo quería hablar con una persona que es nómada digital, tiene una academia digital en la que enseña habilidades a otras personas para que también aporten y dejen su granito de arena en el mundo. Ricardo es desarrollador web, es consultor de negocios, entonces siento que es la persona indicada, ha recorrido más de 15 países. Antes de llegar aquí a Pereira estuvo en otras ciudades, ya lleva varios meses aquí en Colombia y por eso creo que es la persona indicada para hablar de este tema. Así que si tú que nos estás viendo o escuchando hoy quieres lanzarte con tu negocio digital pero tienes dudas, ya tienes una marca personal en marcha y de pronto sientes que algunas cosas no están saliendo como esperabas o simplemente quieres aprender de alguien que ya está recorriendo ese camino que tú te quieres lanzar a recorrer, este episodio es para ti. Así que sin más, vamos a arrancar. Soy Dani Muñoz, la alquimista, y este es Tu Elemento, el podcast donde descubrimos, transformamos y expandimos tu esencia emprendedora. Bienvenido, Ricardo. Gracias por estar en este espacio. Bueno, gracias también, Dani, por el espacio, también por este espacio físico donde estoy ahorita con este Airbnb, que es muy bonito. Tal vez solo ven un pedacito en este momento, que ya da una idea de lo estético y bonito que es. Dani, por supuesto, ya saben ustedes la calidad que tiene a nivel de diseño, así que a nivel del espacio físico, increíble. Y la verdad es que muy alegre de poder otra vez volver a grabar. Ya habíamos grabado un podcast en su momento para mi canal, para mi podcast, y ahora poder volvernos a ver en nuestra segunda vez que nos vemos aquí en Pereira y grabar es muy bonito porque es una manera de, otra perspectiva, esta vez ya yo como invitado, y ojalá poder aportar el mayor valor posible en este espacio. Así que un gusto estar acá. Gracias, Ricardo. Bueno, antes que nada me encantaría empezar con una pregunta que yo siento que se convierte en un reto cuando nos lanzamos con la marca personal y te lo quiero preguntar desde este ángulo porque quiero que cualquier persona que nos escucha, aunque no esté muy familiarizada con estos términos, lo pueda entender. Cuando tú le cuentas, haz de cuenta que estás en una reunión familiar o te ves con un amigo del colegio con el que no te veías hace un montón de años y te preguntas, Ricardo, ¿tú a qué te dedicas? ¿Cómo explicas tú a qué te dedicas hoy? Está muy bien porque ahorita Dani justamente mencionó que me dedico a la parte de desarrollo web, pero en realidad soy ingeniero industrial y es como dos mundos diferentes, pero hoy en día la manera de yo resumir lo que estoy haciendo creo que se resume más en poder ayudar a las personas a ser más productivas en las áreas en las que se desempeñen, ya sean emprendedores o que sean trabajan por una empresa. Pero cuando digo productivos me refiero a que más allá de ser más ágiles con lo que hagan, es como empoderarse con herramientas y metodologías que sé que les pueden abrir oportunidades porque son cosas que los pueden hacer destacar. Entonces hoy en día yo me enfoco mucho en cómo ayudo a las personas a que tengan más oportunidades en sus vidas. La manera de hacerlo es empoderarlos. Y mucho viene de la productividad, pero también mucho viene como del liderazgo personal. Entonces tiene que ver mucho con eso, con ayudarles a tener más oportunidades, ayuda a las personas a tener más oportunidades en sus vidas a través del empoderamiento con metodologías, herramientas, estrategias que les permitan destacar, ser personas más útiles en el entorno en el que estén. Sí. Genial, sí, tal cual como dice Ricardo. Si yo hubiese empezado diciendo, Ricardo se dedica al minimalismo empresarial, eso suena súper interesante, pero hubiéramos quedado como, y puntualmente, ¿a qué se dedica? Entonces creo que esa explicación en este entorno es mucho más útil para una persona que apenas te está empezando a conocer. Mencioné también que eres nómada digital, entonces una pregunta que me gustaría introducir ahí, explícanos cómo vive un nómada digital y cómo es que tú decides que ese es el camino que tú quieres empezar a emprender para tu vida y para tu negocio, porque es un estilo de vida más allá de que tu profesión te permita vivir de esa manera. Sí, hago referencia al tema del minimalismo porque es cierto, en mi página web, de hecho mi página web de marca personal habla mucho de minimalismo y minimalismo empresarial. ¿Qué es esto y cómo se relaciona con esa parte de nómada? Y es que yo personalmente reduje toda mi vida material, tal cual, así, literal, como podríamos decir,
a una única mochila, y no es una mochila como de mochilero, porque siempre que digo viajo como nómada o reduje mi vida en una mochila, las personas se imaginan así como la típica imagen de alguien viajando con una mochila muy grande por el mundo, tal vez todo descuidado y así, pero en realidad mi forma de vivir es que traté de llegar como a optimizar al máximo, como ingeniero industrial también, la mochila con lo que vivo, pero también a nivel de, en general, mis pertenencias. Hoy en día mis únicas pertenencias físicas son lo que está en la mochila, que es 30 litros. De hecho, puedo haberlo traído, la puedo haber puesto acá sí, para que la vieran. Pero es así, básicamente, no es una mochila gigante. Y adicional, de hecho, no paga nada cuando viajo, como tengo que estar viajando en distintos aviones, aeropuertos y demás. Entonces, esa mochila particularmente es el máximo tamaño que no paga nada en ninguna aerolínea. Entonces ya se pueden dar una idea del tamaño. El punto es que en este proceso de reducir mi vida material, lo hice porque se dio un viaje muy importante para mí. Tal vez ahora detallamos un poco más. Pero debido a ese viaje que se dio hacia México, tuve la oportunidad de experimentar cómo era viajar varios días con pocas cosas. Y me gustó mucho y me di cuenta de que ¿para qué seguir trabajando en mi antiguo apartamento desde la computadora, desde un escritorio, si todo lo que yo hacía prácticamente podía seguirlo haciendo desde cualquier lugar? Y nada, así nace la idea de empezar a no solamente reducir mi vida material completamente a la mochila y a una caja que dejé en casa de mis padres, porque vendí todo lo que tenía en el apartamento, dejé el apartamento y demás. Y hoy en día se ha vuelto una experiencia en donde voy viajando por distintos países, teniendo múltiples experiencias, pero trabajando. Al final no viajo como turista, sino que sigo siendo un viajero, sigue siendo un tema de andar buscando un lugar donde trabajar, y cuando son fines de semana o algún tiempo libre aprovecho para hacer algo de turismo. Pero el turismo no es el enfoque principal, sino que es eso, vivir experiencias diferentes en distintos países, y gracias a que tengo una vida con tan pocas cosas materiales, es muy ágil como moverse y cambiar de lugar. Totalmente, o sea, por eso les decía que era la persona indicada, porque hay mucha coherencia en que realmente hoy vive así y no es reciente, ya llevas una... Sí, es de finales de 2022, diciembre de 2022. Y sí, creo que ese viaje al que te refieres, justamente nosotros nos conocimos en una academia, creo que en ese viaje fue en el que nos conocimos de manera presencial, pues ya nos conocíamos antes desde el mundo digital, y creo que esas son las oportunidades que nos van abriendo. Sí. Tomar cursos, hacer diferentes cosas a nivel digital. Él desde Costa Rica, yo desde Colombia, nos encontramos con otros compañeros que estaban en diferentes partes del mundo y fue una experiencia muy chévere. Y creo que Ricardo tiene algo particular, y es que constantemente se pone retos. Ahorita nos contará sobre eso, pero sí, creo que eso es lo que le permite ir probando, validando y diciendo, ok, ya probé, puedo vivir con una maleta, ahorita sí me lanzo por completo a que este sea mi estilo de vida de manera permanente. Precisamente a eso iba. ¿En qué te hace a ti como ese clic? No sé si fue el viaje o antes del viaje ya habías tomado esa decisión de decir, listo, yo ya llevas tú muchos años con tus habilidades digitales, pero ya quiero hacer como un cambio de chip en el negocio que llevo, quiero hacerlo de una manera diferente. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a tomar esa decisión? Claro, y creo que sí, se remonta justamente a ese momento. Tal vez parar un poco más de contexto, y esto lo digo porque cuando menciono que vivo con una mochila, suelen haber dudas muy típicas. Y una es como, bueno, ¿y dónde va la ropa? ¿Y tienes ropa en otro lugar? Y no, la realidad es que toda la ropa que tengo alcanza únicamente para una semana y media, y cada semana estoy lavando ropa. Toda la ropa es de estos materiales, es como material deportivo, entonces se comprime mucho, se seca rápido. De hecho, Dani me dio la oportunidad de poder lavar ropa en la casa de ella para poder tener lista otra vez la ropa para la siguiente semana. En fin, eso hace que realmente solamente uso lo que va en la mochila. Y es un proceso de optimización que ha sido con el tiempo. Primero una mochila de 40 litros. Bueno, en realidad 2 mochilas para el primer viaje, luego una mochila de 40 litros y luego ya 30 litros. Y todo ocurrió, o esta transformación de pasar de trabajar en un apartamento y con la computadora así, porque yo daba consultorías y desarrollo de sitios web también, consultorías en ingeniería industrial, que es tema de productividad, procesos para empresas, y por otro lado, desarrollo de sitio web. Pero todo eso lo hacía principalmente en Internet. Entonces lo que ocurrió fue que en 2022, a finales de año, por yo estar en distintas academias online, donde conocí a Dani de hecho, tuve la oportunidad de que surgió
un cliente que luego quiso que trabajáramos juntos en un proyecto, pero ya de manera más cercana como socios. Entonces me invitó a ir a conocer ya a México el proyecto, porque es un emprendimiento físico. Y entonces yo dije, ok, yo nunca he ido a México, no he tenido la experiencia de viajar todavía solo, ya en ese tiempo, ya había viajado solo hace mucho tiempo, un intercambio, pero esa iba a ser como la experiencia más reciente, ya como una persona que era independiente, que ya trabajaba para generar sus ingresos y demás. Y entonces dije, ok, tengo la oportunidad de ir a México y volver al apartamento, o mejor, dejo de alquilar el apartamento y aprovecho para ir a México por una temporada de 45 días, hago un poco de turismo, conozco a mi potencial socio y a partir de ahí determino qué tal es eso, qué tal es viajar así. Y bueno, justamente en la investigación que hice para ver cómo viajar tanto tiempo, encontré un video en español que decía que podía viajar con una mochila durante mucho tiempo. Yo no le creía, digo yo, ¿cómo puede ser posible que por 3 meses, 6 meses, un año podía viajar con una mochila? Yo, no puede ser. Pero él empezó a sacar todo y empezó a detallar los hacks o las estrategias que usa y ya yo entendí, ok, es que hay un sistema aquí. Y yo como soy muy de pensar en sistemas, en procesos, dije, no, yo quiero hacer lo mismo. Lo intenté, fui a México, la experiencia fue increíble, me abrió mucho la mente ese cambio de entorno y entendí que podía seguir haciendo eso. Tal vez el costo de vida se iba a elevar un poco más, pero también notaba que las oportunidades empezaban a abrirse más. Y bueno, eso es un tema que creo que vamos a profundizar un poco más adelante. Pero nada, fue ese viaje lo que me dijo, la verdad es que no hace sentido volver al mismo lugar que antes. Hoy en día vivimos en una era en la que es más, digamos que asequible o más fácil, tal vez de alguna manera, viajar por el mundo. Nuestros abuelos, nuestros papás, para ellos antes viajar implicaba un costo mucho mayor, digamos, en temas del económico y en general como la movilización. Hoy en día con Uber, con Google Maps, con todas las herramientas que tenemos, más la cantidad de vuelos disponibles que hay, es mucho más factible. Entonces dije, no, voy a empezar a probar. Y bueno, desde 2022 estoy en esto, cada 3 meses más o menos estoy cambiando de lugar. Obviamente sí regreso a mi país, visito a mi familia para fechas festivas como Navidad y así. Y el resto del año prácticamente estoy fuera. Maravilloso. Ricardo, algo con lo que me gustaría terminar justamente para que te conozcan es el tema de que tienes una academia digital y quiero que nos cuentes en qué momento tú decides lanzar una academia digital, qué es lo que haces desde Crovana, que es la academia de Ricardo, y qué te lleva a abrir esa academia como tal. Sí, es muy interesante porque en este proceso de emprender y uno como emprendedor puede tener dos visiones. Una es como empezar a crecer, ir creciendo a nivel del proyecto y ir teniendo colaboradores, personas que te vayan ayudando en tu negocio para poder entregar el servicio o producto que estés desarrollando. Pero hay otro enfoque que es mantenerte como un solopreneur, básicamente una persona que tiene sus proyectos, emprendimientos, pero todo solo. Yo la verdad soy del tipo de personas que me gusta mucho como crear cosas y dejarlas como en automático, muy este pensamiento de crear sistemas. Entonces en ese proceso, con Crovana, que Crovana es como la marca que yo tengo enfocada a la parte de marketing con la que doy servicios de desarrollo web, sitios web, tenía una necesidad clara y era, a la gente le está gustando mucho la manera en cómo yo trabajo los sitios web, pero yo no puedo atender muchos sitios web al mismo tiempo y hay áreas del desarrollo de sitio web que son más difíciles para mí, que incluso son un poco desgastantes, la parte creativa. Yo soy un perfil más de estructura de procesos, no soy un perfil tanto creativo por naturaleza. Entonces, cada cosa que uno hace creativa, en mi caso particular, me desgasta. Y creo que en el caso tuyo, si estás viendo este video, tal vez ya puedes ir dándote una idea de qué áreas en tu negocio o tu proyecto hay algunas que te gustan más que otras, algunas fluyen más que otras. El problema de ser emprendedor solo es que tienes que hacer todas las actividades del proyecto. ¿Te guste o no te guste? Ajá, te gusta o no te gusta. Entonces, yo llego a un punto en el que, ok, para seguir creciendo debo incorporar equipo. Pero surgió otra alternativa. La otra alternativa era, la verdad es que si yo no quiero crecer mucho, ¿qué puedo hacer? Enseñar todo lo que ya sé del tema de desarrollo web, de cómo vender sitios web, de cómo crear sitios web y básicamente relacionarte con clientes y vender nacional o internacionalmente. Entonces yo podía encapsular todo ese conocimiento y enseñarle a otros a hacerlo. ¿Para qué? Para que en lugar de yo incorporar más personas a mi equipo de trabajo, mejor le enseño a otros para que capturen ese mercado que yo no estoy capturando. Es como tratar de compartir
la clientela que hay El pastel. Ajá, el pastel de todo el tema de clientes de sitio web, con otras personas que también quieran crear su propia marca o su propio servicio de desarrollo web y de paso aprender estos otros, digamos que trucos que yo he ido adquiriendo de cómo viajar, cómo ser nómada digital. Y de ahí surgió la idea. Dije, ok, ¿quiero colaboradores o quiero estudiantes? Y dije, la verdad es que mejor quiero estudiantes que aprendan de lo que yo he aprendido, de todo el modelo de negocio de desarrollo web, de la manera en cómo yo lo trabajo, y probar, porque era la primera vez que iba a hacer una academia. Y bueno, tanto Dani como mis amigos que andan en este mundo de lo que es crear contenido, el abrir tu propia academia o tu propio programa o curso es algo que uno le da mucho miedo inicialmente. Es como que el tener que publicar o el tener que hacer público, eso da miedo. Hay muchas inseguridades de ¿será que estoy listo para poder enseñarlo o debo aprender más? El síndrome del impostor, que estoy seguro que Dani lo ha hablado en otro momento. Son cosas que habitaban en mi mente también, pero el año pasado, sí, el año antepasado, de hecho estuve en Bucaramanga en un evento de negocios y acá en Colombia, y recuerdo que en ese evento se hablaba mucho de lanzamientos digitales y yo tenía miedo de lanzar mi proyecto, pero luego de ese evento tenía como esa necesidad de no puede ser, estoy de duda, estoy esperando demasiado a hacerlo. Y a inicios de 2025, que seguía en Colombia todavía, estando en Medellín, decidí lanzar la apertura de cupos a mi academia como una fase de prueba. Y lo que me sorprendió es que hubo una muy buena receptividad de las personas que me seguían y se matricularon, bueno, 40 personas estaban interesadas, de esas 30 ya estaban listas para comprar, pero solo 20 pasaron como el filtro que yo hice para que fueran los primeros alumnos. ¿Por qué hice un filtro? Porque mi objetivo era como tratar de tener una comunidad muy cercana, como valores muy alineados, y también porque quería asegurarme de que cada uno fuese un caso de éxito. Así que ese fue como el proceso, no fue como tan planeado tal cual, pero sí fue un proceso de confiar mucho en que ya era el momento y en decidir que en lugar de tener colaboradores para crecer Crobana como una empresa de desarrollo web, me enfoqué más en crear una academia, Crobana también, dentro de Crobana, para ayudar a otros a que hicieran lo mismo y crearan un estilo de vida alrededor de ello. Yo creo que ya con todo lo que nos ha contado hasta el momento, vamos viendo que hay muchas formas de hacer negocios digitales y marca personal. Ricardo tiene un caso interesante porque precisamente monetiza de varias formas diferentes. Y estas primeras preguntas que te hice fue sobre todo porque quería que tuvieran contexto de quién es Ricardo. Ya sabemos que es ingeniero, que es consultor de negocios, que es nómada digital, que tiene una academia, que hace desarrollo web, o sea, tiene habilidades que le permiten realmente este estilo de vida. Pero les dije que queríamos que habláramos en este episodio puntualmente de las creencias alrededor de la marca personal. Entonces quiero que vayamos a eso porque quiero que nos cuentes más a profundidad a nivel tanto estratégico y de cómo lo has vivido tú para que las personas que nos están escuchando pues de una vez se vayan dando como una idea de, ok, todo lo que escucho allá afuera es literalmente así o hay más formas de hacer las cosas o estoy con frases muy marketineras metidas en la cabeza y esas ideas son las que me están dominando en este momento y cuál es la realidad de las cosas, ¿cierto? Okay. Entonces, me gustaría que demos como un contexto breve de qué es marca personal. Sé que muchas personas que nos están escuchando ya saben que es una marca personal, pero me encuentro todavía con mucha confusión al respecto, entonces creo que eso es lo primero antes de arrancar con los mitos como tal. Desde tu punto de vista, ¿qué es una marca personal? Sí, yo creo que marca personal mucho la pensamos nada más desde el mundo digital, que es donde la hemos escuchado más, pero yo la marca personal la resumo más como en esa reputación que va generando tuya, digamos, en los demás, esa imagen que tienen los demás de ti, ya sea positiva o negativa. Entonces, porque al final es como cómo te están recordando las personas, si te están recordando como tal. Al final todos tenemos en cierta medida marca personal, la manera en cómo nos recuerdan nuestros ex compañeros de colegio, nuestros profesores de universidad, incluso nuestra familia. Pero ya si lo aterrizamos más a este enfoque estratégico, viene siendo como también esa imagen a nivel digital, a nivel más de cómo quieres tú proyectarte ante el mundo como esa persona que ofrece un producto, un servicio, o que tiene algo para aportar, algo por lo cual se destaca. Totalmente.
Entonces, todos los que nos están escuchando tienen una profesión, tienen ciertas habilidades y dicen, no, pues es que les voy a poner un ejemplo. Mi esposo no tiene marca personal digital, pero lleva más de 10 años en el mercado, o sea, tiene una marca personal en el mundo offline, o sea, las personas, sus clientes, toda la base de datos que es súper grande, lo recuerdan por algo en particular. Entonces, me gusta hacer como esta aclaración porque probablemente muchas de las personas que nos están escuchando son súper tesos en lo que hacen, llevan muchos años haciendo lo que hacen, pero sienten que como todavía no han trabajado una estrategia en el mundo digital, pues entonces no tengo marca personal. Entonces, en realidad, me parece súper importante por eso hacer esa aclaración. Ricardo, ¿cuál creerías tú que es el mito más peligroso que hay sobre marca personal en este momento allá afuera, que has escuchado de manera más constante? Creo que, bueno, es una pregunta que puede tener cientos de respuestas, no sé, pero la idea más rápida que me llega, creo que es la creencia de que necesitamos, a la hora de escuchar marca personal, ir a crear contenido digital y ya con todo el contenido que hacemos, como en redes sociales, eso nos va a traer ventas. Porque usualmente cuando hablamos de marca personal, y creo que de eso va a tratar más el episodio, es hablando de marca personal pensada para traer ventas hacia tu servicio o proyecto que tengas. Pero creo que un mito que desde mi perspectiva es esta creencia de que, ok, entonces tengo que ser marca personal, entonces voy a ir a crear contenido en mis redes sociales, Instagram, LinkedIn, etc. Y eso me va a traer ya clientes. Y digo que es un mito porque puedes crear mucho contenido y aún así no llega ni un solo cliente. Y tengo ejemplos conmigo mismo, que creo demasiado contenido y sé qué cosas han funcionado, qué no. Y bueno, vamos a profundizar un poco más en eso, pero creería que por ahí va un mito claro. Total, me gusta que arranques por ahí porque sí, siento que es uno de los más comunes. Y no es que no deban crear contenido, sino que precisamente, como dice Ricardo, no es lo único que deberías hacer para poder conseguir resultados. Y precisamente, ¿cuáles crees que son esas o cuáles son las cosas que la gente cree que debería hacer para poder tener una marca personal exitosa y realmente no es tan necesario? Bueno, número uno es eso. Número uno, el crear contenido constantemente. O sea, sí genera un impacto, pero ahorita vamos tal vez a priorizar cuáles dan más impacto, al menos desde la experiencia que hemos tenido. Pero si hablamos de impacto, el crear más contenido no necesariamente te va a traer... No te asegura. Ajá. Y ¿qué otra como acción? Bueno, acción otra... o cosas. O cosas, sí. Bueno, una es que tal vez por alguna razón creaste contenido y ese contenido gustó mucho y ahora tienes muchos seguidores. Entonces, realmente esa cantidad de seguidores no se va a traducir directamente en dinero. Entonces, o incluso si estás viendo a otras personas y dices, es que yo mejor ni empiezo porque ya la competencia mía o las personas que hablan de los mismos temas que yo ya tienen muchos seguidores. Bueno, esa cantidad de seguidores no es equivalente a un negocio. O sea, no es equivalente a que tienen ventas. De hecho, la mayoría no tiene ventas. Y lo sé desde primera mano porque yo también trabajo con otras personas que tienen marca y quieren como lanzar sus programas, lanzar sus productos o servicios. Y primero uno hace un análisis para ver si están aptos para hacerlo. Y uno se da cuenta de que a pesar de que tienen muchos seguidores, no hay comunidad. Y es algo que vamos a hablar un poco más, pero sin comunidad, sin personas que realmente te vean como esa autoridad, como esa persona que les pueda ayudar, es muy difícil que realmente surja un negocio. Entonces, sí. Aterrizando eso que acabas de decir a números, porque me parece muy interesante, ¿cuál es el porcentaje real que hoy en día, cuál es el porcentaje que viene de tus ventas gracias a la creación de contenido, ya sea Instagram, TikTok, o sea, redes sociales? Es muy bueno porque no tendría el número exacto, pero sí podría decir que tal vez menos del 20%, menos del 10%. O sea, mis redes sociales no es un canal de venta tal cual. Mis ventas específicamente vienen de otras maneras, de estrategia a nivel de Google, por ejemplo. Ahorita hablando de sitios web, posicionamiento en Google. Vienen de referidos por esa constante construcción de relación con los clientes que ya me han comprado. Vienen de yo tocar la puerta directamente a un proyecto que quiera trabajar, que eso es muy importante y mucha gente
creo que es de lo que más se salta. Si quieren tener clientes, a veces pensamos en muchas estrategias que son como que si nuestro objetivo está allá enfrente, tratamos de hacer estrategias que es como rodeando todo por acá, por acá, por acá, hasta llegar al objetivo. O sea, como que hacemos contenido para atraer atención y luego esa atención, que nos pregunten por nuestro servicio y luego esas preguntas poder hacer que esas personas se interesen más en comprarnos y ya cerrar. En lugar de yo decir, ¿cuál es un cliente que me encantaría tener como cliente? Y ya una vez definido, ir a tocar a la puerta. Así, directo, tal cual. Mucha gente no lo hace tal vez por el ego, porque sienten como que no, qué pena, me va a decir que no. Y es ese miedo el que te hace no vender. Entonces, sinceramente, a nivel de ventas, no es tan grande, pero hay un pequeño detalle, un paréntesis, porque yo no podría decir que no hayan del todo ventas o que no influya ese contenido en mi Instagram. Porque ese contenido yo sí lo intenciono. Yo creo mucho contenido en redes sociales, pero no necesariamente es el canal de la venta en sí, es el canal para poder nutrir esa relación con esas personas que me siguen y generar confianza. Sí, creo que eso que dices ahí es bien importante hacer como la aclaración, porque no queremos que se vayan de aquí con la idea de no, pues entonces ya no voy a crear contenido, sí, nunca sí, más. sí. No, no se trata de eso, porque en realidad lo que él está diciendo es fundamental. Genera de alguna manera indirecta, muchas veces, no sé cómo te pasa a ti, pero me pasa a mí que las personas que tengo como clientes actuales muchas veces ni interactúan, ni dan like, algunos ni son seguidores, pero después cuando ya te compraron, los conoces y tienes una relación más cercana con ellos, te das cuenta que sí estaban pendientes de tu contenido, de algunas historias, de X o Y cosa que dijiste. Entonces, indirectamente hace que te conozcan, que entienda cómo piensas, si tus valores están relacionados con los valores de ellos. Entonces, no afecta muchas veces directamente, pero a lo que vamos es que no debe ser como tu única estrategia, porque no tiene un peso tan grande como nos lo hacen ver. Sin embargo, si tú tienes marca personal digital, sí o sí debes tener intención al momento de crear contenido y ser muy consistente con el contenido que creas, ¿no? Que consistente no es igual a tienes que crear contenido diario para poder atraer ventas desde ahí, ¿no? Creo que eso es bien importante, hacer ese paréntesis. Sí. Esta pregunta que te voy a hacer, sé que ya está respondida dentro de todo lo que has dicho, pero me parece importante para que entendamos por qué si algún día desaparecen las redes sociales, nuestro negocio va a seguir existiendo. En el caso tuyo, si mañana desaparece Instagram, tu negocio sigue existiendo, cosa que no le pasa a muchas otras personas, porque volvemos al mismo punto, ponen muchísima atención y foco solamente en la creación de contenido y se olvidan de otras áreas que deberían ser muy fundamentales. Entonces, si desaparecen las redes, ¿cómo puede seguir existiendo nuestro negocio? En el caso tuyo, ¿qué es lo que has hecho para que tu negocio no dependa de las redes sociales? Claro, y creo que, bueno, de una vez aprovechamos para hablar de, bueno, en qué redes estoy yo, ¿verdad? O qué redes recomiendo usar según lo que a mí me ha funcionado. La realidad es que yo lo que recomiendo es tener presencia digital. Y eso es diferente. Una cosa es estar creando contenido todos los días y tener toda una estrategia y demás, que está muy bien, pero el punto aquí es cuánta presencia tienes de manera general en todas las redes sociales. Para mí, mi objetivo es que si vas a crear un negocio y tu negocio, por ejemplo, en mi caso, que es Croana, que es un nombre muy curioso, yo de una vez empecé a buscar el usuario de Instagram de Croana, el usuario de Facebook, de LinkedIn, del sitio web, el correo corporativo, o sea, como tener mucha presencia en distintos canales y que esa presencia se vea formal, se vea profesional. Invertir, para mí uno de los consejos que siempre doy de marca personal es invierte en una sesión fotográfica profesional, que hoy en día con la IA ya hasta puedes tener una sesión fotográfica generada a partir de fotos que te puedas hacer bien hechas con un celular, con buena iluminación y luego las metes a la IA y la IA te da pareciera que son fotos sacadas de un estudio. Pero digo esto porque cuando tienes fotos profesionales y esas fotos profesionales están en tu perfil de WhatsApp, por ejemplo, ahorita, ¿cómo es tu foto de tu perfil de WhatsApp en este momento? ¿Cómo se ven tus fotos cuando uno entra a tu Instagram? ¿Cómo se ven en LinkedIn, en Facebook y así? Si todo eso se ve muy profesional, muy elegante, muy formal, que se ve que hubo un empeño detrás, eso genera alta confianza. Entonces, si hoy en día a mí me desaparece en Instagram,
El dolor viene por no poder comunicarme por ahí porque es una red social que me gusta utilizar. Pero a nivel de negocio no hay un efecto, digamos que rotundo fuerte, porque igual yo tengo las conexiones que me generan negocio en WhatsApp. También tengo correos de esas personas con las que yo genero negocios, los mismos clientes, los aliados. También los tengo en otras redes sociales, los tengo de amigos en LinkedIn, los tengo de amigos en Facebook. Entonces, esa omnipresencia es la que yo sí recomiendo mucho como punto de partida. Y lo digo como punto de partida porque es más fácil eso para muchos, que requieren nada más un tema de ir a configurar cosas, textos, fotos y demás, que empezar a crear contenido, que sé que a la mayoría es lo que más les cuesta y lo que les preocupa y hace como que eso sea el freno de todo lo demás. Entonces, no, mi recomendación es, sin preocuparte en crear contenido ahorita, mínimo ten omnipresencia, ten presencia, es decir, en todos los espacios posibles, de una forma profesional, los textos, la foto, que hoy con IA, la verdad es que te apoyas en todo eso, y si no, le pides ayuda a Dani. Y con base en todo eso, ya puedes tener una presentación tan buena que cada vez que alguien te ve por primera vez en tus redes sociales, o conoces a alguien en persona y le sacas el Instagram y se lo muestras, la persona va a decir, oh, wow, pero eso se ve muy bueno, se ve muy profesional, aunque tengas pocos seguidores. Yo tengo pocos seguidores, pero aún así he logrado generar proyectos de buen valor, incluso la academia. ¿Pero por qué? Porque uno se enfoca en ese impacto, esa imagen que genera confianza. Y la confianza es el factor clave para vender. Así que... Y creo que me gustaría que cerremos esa parte de redes sociales con una pregunta que tal vez les ayude a aterrizar un poco mejor cuál es la diferencia, o sea, cuál es el uso que en realidad le deberían hacer a sus redes sociales de manera estratégica si lo están intencionando para generar ventas desde ahí. Y es cuál es la diferencia entre tener seguidores y generar facturación desde tu cuenta de redes sociales, sea Instagram, sea TikTok, la que tengas. Sí, es una buena pregunta y bueno, lo mencionaba un poquito antes, pero vamos a detallarlo para que quede mejor porque creo que es algo que hoy en día muchos se distraen y es que sí, tener seguidores no se traduce directamente en facturación. Y lo he visto con amistades y personas que no son amigas, pero que sé que su gran cantidad de seguidores no se está traduciendo en clientes. Tal vez porque no lo intencionan, aunque hay que ser sinceros, cada persona que tiene una alta cantidad de seguidores, hay una cierta curiosidad por decir cómo traduzco esto a dinero. Y lo digo porque he hablado con personas que están en esa necesidad de quisiera poder, no sé, cómo rentabilizo esos seguidores de cierta manera, cómo puedo vender algo. El punto aquí es que seguidores no se traduce en ventas, porque para que haya una venta, y eso es como la base de cualquier negocio, tienes que estar solucionando un problema real para una persona cuyo problema o ese problema en particular es algo que le duele mucho, o sea, como que le está quitando el sueño, y tiene que ser muy fácil de entender para esa persona que esa solución que tú tienes sí se lo resuelve y que puede tener certeza total de que va a funcionar. Eso que acabo de mencionar es en general acerca de los negocios, y lo digo porque muchos de tus seguidores o las personas que te sigan o los que sigan a alguien que tiene muchos seguidores no tienen claro ese influencer o esa persona, esa cuenta, en qué les puede ayudar o qué les puede resolver. Tal vez solamente fueron seguidores porque les gustó mucho un video que se hizo viral y ya. De hecho, tengo una amistad que me habíamos comentado de que es muy buena en este tema de viralidad y decía que algo que puede ser muy malo para ti con tu marca personal es que se te haga un video viral de un tema que ni siquiera tiene que ver con lo que ofreces. Que pasa mucho cuando alguien intenta crear marca personal, busca como crear distintos contenidos para generar viralidad. Y en ese intento de hacer muchas cosas y estrategias y hooks y cosas así, puede ser que un video logre pegar, logre generar ese alcance inmenso. Pero esa gente que llegó por ese video específico que si no decía nada, no tenía nada que ver con lo que tú quisieras ofrecer, son seguidores, digamos que muertos, o son seguidores que no te funcionan para la parte de venta. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que buscar? Comunidad. ¿Qué es comunidad? Personas que no solamente ven en ti a alguien como que sí les puede ayudar con algo que ellos sufren o necesitan ayuda, sino también personas que conectan mucho con tus valores, con tu manera de ser, con tu estilo de vida, básicamente es alguien que les gustaría que tú estuvieras en sus vidas, como que fueses un amigo más. Y cuando creas comunidad,
es mucho más fluido el proceso de crear un producto, un servicio alineado a ese interés común de tu comunidad y venderlo. Y sobre todo, va a ser más fácil que incluso sin que ellos entiendan muy bien cómo es tu solución, confían tanto en ti que dan la oportunidad porque dicen, o sea, es como comprarle a algún amigo. Como que no dudas mucho si el restaurante del amigo sabe rica la comida o no. Vas porque es tu amigo. Entonces, esa confianza o esa cercanía o esa comunidad es lo que realmente deberíamos buscar. ¿Cómo se logra? Y es curioso porque se logra principalmente siendo más natural. Y entonces, ¿pero cómo puede ser natural en redes sociales? Viene curiosamente con la práctica, porque con la práctica al inicio uno cuando graba videos uno como que está muy como dudando mucho, se vuelve muy tieso, es como distintas dudas y por eso uno graba un video y no eres tú en el video, es otra persona, pero conforme agarras confianza te vas soltando más y ahí ya te conviertes en la persona que eres cuando estás hablando con tus amigos. Esa es la persona que quisiéramos grabar en redes sociales, que tus videos parezca como que estás hablando a tus amigos. Por eso es una recomendación útil, es eso. Es imagínate que le estás hablando a un amigo, no a una multitud, a un amigo en particular que tiene las características de la persona que tú puedes ayudar. Y cuando lo haces así, se ve más natural. Y la persona que te sigue o que ve tu contenido, aunque no lee like, como dice Dani, va conectando más. Y cuando llegue el día de que ofrezcas algo, es más probable que te compre. O te recomiendo. Eso que mencionó Ricardo, lo resumo también en el que no nos podemos olvidar que las redes sociales son sociales. O sea, las personas entran a sociabilizar, no entran a aprender necesariamente, no entran a ver una teoría larguísima, no entran a nada de eso, entran a conectar con otras personas. Entonces no podemos olvidar eso, por más que lo que nosotros ofrezcamos sea un producto, un servicio, un negocio, en realidad tenemos que partir de lo que realmente quieren las personas cuando entran a una red social. Y me gustaría que pensemos un poquito y les recomendemos, en lugar de obsesionarse tanto con la visibilidad, qué herramientas o habilidades debería preocuparles más o deberían enfocar más su energía ahí. Claro. Número uno, esto que acabo de decir, la naturalidad a la hora de hablar ante cámaras. No solo por el tema de redes sociales en sí, a nivel del alcance que puedes tener o demás, porque realmente es curioso, pero probablemente esto no te va a generar videos virales. Y está bien, lo que quieres es generar alta conexión. Y esa alta conexión se genera con la naturalidad con la que puedas comunicar. ¿Cómo se cultiva esta naturalidad a la hora de comunicar? Simplemente es grabando mucho y en todo tipo de contextos y sin tener que preocuparte por prepararte para ello. Es decir, ahorita Dani y yo estamos grabando ese podcast y Dani sabe que no hay un guión. Yo ahorita no tengo un guión. Al inicio, cuando yo empecé a emprender cuando empecé a crear mis propios podcasts, era guionizado completamente. Era como que cada palabra meticulosamente elegía y leía, por eso no era en video, era nada más en audio, porque uno estaba leyendo. Y eso no conecta mucho y sobre todo como que te inhibe la capacidad de poder expresarte de manera más honesta. Entonces, hoy en día, ¿qué recomiendo mucho es esto, es como comunicar de manera natural, pero ¿cómo lo haces? Como creo yo que me ayudó bastante, y bueno, no creo, realmente sentí la diferencia radical, fue grabarme todos los días agarro el celular y empiezo a grabar sin ningún guión en mente como tal, pero sí con una idea de lo que yo quería comunicar en el video. Por ejemplo, voy a grabar un video en el que voy a decir alguna recomendación clave de cómo usar inteligencia artificial. Entonces, ok, listo, pienso en una idea y listo, ok. Hoy en día una estrategia muy útil para usar ChatGPT es Entonces, como que digo algo en el momento, a cómo salga, a cómo esté el fondo, o me acomodo tal vez en una zona que pegue bien la luz, pero ese ejercicio diario, porque yo lo hice diario, yo hice un reto de hacer 365 videos, uno por día, o sea, un año completo. Dani vio el reto, hace poco terminó el reto. Fue difícil, parece algo para el que ya crea videos, entiende que la dificultad no está en el video en sí, es en poder, a pesar de que hayan días en los que estás como medio enfermo, o estás medio decaído, o la energía no sale, o estás como bloqueado, porque uno está a veces así como, no me sale una idea. A pesar de eso, hacer el video, esa es la parte dura. Pero cuando logras romper esa barrera,
empiezas a desbloquear en ti la habilidad de comunicar de manera más fluida y de manera más espontánea. Yo recomiendo mucho, por ejemplo, llevar teatro. Si tienen la capacidad de llevar clases de teatro, es súper valioso. Yo llevé pocas clases de teatro, pero me gusta mucho el cine y las clases que llevé las aproveché al máximo. Y te ayudan mucho a improvisar, porque en el teatro es eso, estamos actuando y a Dani se le olvidó las líneas que tenía que decir, el guión, y como es en vivo, el teatro, a diferencia del cine, que pueden cortar y volver a grabar, en el teatro es en vivo, entonces tienes que improvisar. Entonces usualmente la persona que está enfrente tuyo tiene que intentar decir algo para ayudarte a ti a recordar las líneas en lugar de quedarme callado. O sea, yo tal vez recuerdo lo que tienes que decir y yo lo digo, y así. Esa improvisación, si uno la cultiva, con el teatro, con grabar todos los días ante cámaras y así, luego se traduce en que comunicas más tranquilamente. Sobre todo es eso, es que hables tranquilamente ante cámaras, porque la mayoría de gente se bloquea y bueno, le afecta mucho la comunicación. Y lo otro es intentar dar conferencias o charlas. Si tienes la oportunidad de dar una conferencia a tus compañeros de trabajo o vas a algún lugar en el que tengan un espacio para dar capacitación a emprendedores o algo por el estilo, hazlo. O sea, exponte mucho a hablar en público y sin guión. Eso que dice Ricardo, yo me le quito el sombrero porque eso fue creo que hace más de un año. Yo me puse el reto de hacerlo por 30 días y dije, esto yo no lo vuelvo a hacer. O sea, porque cuando tú dices públicamente en cámara, yo voy a hacer este reto, o sea, es el compromiso social de que tú lo estás haciendo y pues ya te cumples, ¿no? Pero lógicamente funciona de que sí o sí notas un cambio muy importante. ¿A qué voy con esto y por qué hago la anotación? Porque Ricardo es súper disciplinado, se puso la meta por un año, la cumplió y así es con todos los retos que se propone. Pero puedes hacerlo de muchas formas, o sea, les digo lo del teatro. En mi caso, a mí también me ha servido mucho, por ejemplo, hacer talleres virtuales antes de lanzarme a lo presencial. Entonces es la cuestión de que constantemente te pongas en escenarios donde vas a tener que desarrollar la habilidad. Hay algunos clubs que se llaman Toastmaster y sí. Esos clubs también te ayudan muchísimo porque tienen versión gratuita, versión paga, también te ayudan un montón porque precisamente te enseñan a improvisar. O sea, entras a esos espacios y son clases de oratoria, por decirlo de alguna forma, pero están muy pensados en que improvises fácilmente, te sacan de tu zona cómoda. Entonces, cuando quieres hacer las cosas, las herramientas están. Ahí crecer en comunidad es más fácil, intentarlo en comunidad es más fácil, no eres el único que se ha bloqueado frente a una cámara. Entonces, en realidad, es la cuestión de decir, lo voy a intentar. A él le funciona un año, cuestión de disciplina, pero de que se ven cambios, se ven cambios. Sí, tal vez un paréntesis ahí, Dani, porque creo que vale mucho como recomendarlo también, y es que eso que acabamos de decir de las cámaras es pensado mucho como para el mundo virtual, ¿cierto? Para crear contenido y así, pero es inmediato el impacto que tiene en otras áreas de tu vida por la confianza en ti mismo que se va generando. O sea, la confianza que hoy en día Dani tiene en sí misma por ya haber empezado a grabar podcasts, es muy distinta a la que tenía antes cuando no había empezado a grabar esos podcasts. Porque es como ese miedo de qué pasará. Y igual me pasaba a mí cuando empecé a grabar mi primer video de YouTube, luego mi primer podcast, luego tener que hacer conferencias y ese tipo de cosas, como que van desbloqueando niveles de confianza en ti que se traducen en, por ejemplo, si estás en una llamada de venta, ya no estamos hablando de redes sociales, estás en una llamada de venta, o en presencialmente hablando con alguien a quien le puedes vender algo, fluyes mejor, comunicas mejor, te preguntan ¿y de qué trata tu proyecto? ¿Y qué haces? ¿Y será que me puedes ayudar con esto? O surge una oportunidad que no tenías pensado, o te consultaron por un servicio que no tenías pensado ni vender porque no te dedicabas a ello, pero te vieron talento en ello. En ese momento vas a poder improvisar un diálogo que sea coherente y poder cerrar un proyecto, poder crear una oportunidad para ti. Entonces, esto no solo es traducido a la parte de redes sociales, sino que es como a tu vida en sí, a tu relación con las personas, la autoconfianza, que eso también genera mayor, y yo hablo mucho del tema de la paz interior, y el tema de tener más confianza en ti mismo, más empoderamiento en ti mismo, eso te da paz, porque te hace una persona que siente que cualquier reto que viene, lo puedes enfrentar. Entonces, nada, me parecía súper importante resaltar eso, y que dentro de estas habilidades que son claves para la marca personal, dentro o fuera de lo digital, es aprender a relacionarte más con las personas, porque al final
una venta no llega a través de una empresa, porque a veces yo veo como que hay gente que le da miedo, y bueno, hablaba con Dani también el tema de dar como servicios a empresas. Hay gente que ve la empresa como que eso es un ente más grande, es como que hay que tener cuidado como a la hora de ofrecer un servicio, no estoy listo para ello, pero al final la empresa que son, también son personas. Entonces, entre más dedicas tiempo a la habilidad de relacionarte con las personas, más oportunidades pueden surgir y mejor marca personal puedes hacer que realmente se traduzca en dinero, no los seguidores, ¿verdad? Y bueno, estas habilidades de relacionarte con personas y demás te traen oportunidades y como digo, pero al final internamente como que te empoderan. Entonces, bueno, ese paréntesis ahí. Sí, total, muy importante, porque precisamente si tú que nos estás viendo dices, no, pero es que mi estrategia yo no la quiero basar solamente en crear contenido y subir contenido, que es súper válido, o sea, hay muchas formas de crecer, porque como ya nos dijo Ricardo, está el sitio web, está el posicionamiento en Google, o sea, está el podcast y puedes empezar solo con audio, Sí. que así empezamos, de hecho, yo. ambos. Sí, sí. Bueno, sí, ambos podcasts eran solamente de audio inicialmente, entonces puedes empezar sin necesidad de exponerte ante cámara, pero indudablemente tú vas a necesitar perderle este miedo a hablar con otras personas y sí o sí, cuando empiezas a hablar ante cámara, te conoces mejor, dominas mejor el tema y eso te va a ayudar a cerrar mejores ventas. En un networking ya no te vas a sentir así como paralizado. Yo iba a networking y yo sentía la ansiedad social full activada. Yo decía, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo acá? Pero pues, sí, hoy en día ya puedo hablar con la persona del lado, hacer relaciones a partir de ahí. Entonces, en realidad, sí o sí, ese tipo de habilidades te van a ayudar un montón en tu negocio, sea porque decidas ponerlo como estrategia principal o no, porque vas a hacerlo sí o sí. Y bueno, me gustaría, teniendo en cuenta que Ricardo es nómada digital, me gustaría hacerte una pregunta, porque para mí, los que ya son oyentes frecuentes del podcast saben que para mí ese equilibrio entre negocio y vida personal es muy importante. Sí. Entonces me gustaría saber, ¿qué nació primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué nació primero en tu caso? O sea, primero pensaste de manera intencional cómo querías tu estilo de vida y a partir de ahí diseñaste un negocio que se adaptara a ese estilo de vida, o ocurrió al revés, o sea, ya tenías el negocio y pues tu vida se terminó adaptando a él. Ok, es algo muy bueno porque justo en mi academia todo el enfoque principal es cómo ayudarte a crear oportunidades de valor en tu vida, básicamente, y que impactes positivamente al mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo en este proceso de emprender de manera digital, el tema del sitio web, ingeniería industrial, todo lo que hacía, me llevó a ese estilo de vida. Pero a partir del 2000, creo que 2023, por ahí, 2024 otra vez, empecé a intencionar más cómo quería que fuese mi vida y alrededor de ello, cómo armo el negocio. Y es lo que he ido tratando de motivar mucho a mis estudiantes y a las personas cercanas a mí a darse cuenta de que no hay reglas. Es decir, no hay reglas para tú definir cómo tiene que ser tu negocio, tu proyecto. O sea, como que a veces nos cerramos mucho a seguir el patrón de cómo alguien hace negocios o cómo alguien hace su vida. Pero yo que soy tan fan del cine, o sea, el cine en mi vida es muy importante. Y las películas que yo veo y todo desde pequeño le van metiendo mucho a uno esta idea del creer en que puedes soñar algo y que eso que sueñas puedes lograrlo y que puedes abrirte un camino. Y toda esta idea de como que puedes crear tu propio destino. Entonces yo eso me lo he creído tanto que cada vez que voy trabajando hoy en día en todas mis cosas, mis proyectos, siempre pienso en estratégicamente a qué clientes debería yo acercarme, a qué organizaciones debería yo buscar dar como apoyo. Hoy en día yo me enfoco mucho en la parte de cómo impactar de manera social, es decir, cómo puedo yo impactar organizaciones que ya están impactando a otras personas a que esas organizaciones tengan mayor alcance, porque mi enfoque es, si yo quiero a través de Crobana crear oportunidades de valor para personas que impactan positivamente al mundo, ese es el porqué de mi proyecto. Si yo quiero hacer eso, ¿qué es mejor? ¿Tratar de impactar individualmente a todas las personas que pueda o impactar inclusive organizaciones que ya están impactando a otros para que ese empoderamiento que ya tienen sea mayor
y así alcancen a más personas. Entonces, como yo me enfoco hoy en día en tener esos, digamos que objetivos de vida más social, más desde el punto del dar, principalmente porque hoy en día, por yo reducir mi vida material a una única mochila, quité de la ecuación lo material. Es decir, hoy en día yo no me veo tentado a tener cosas materiales. Cuando quitas eso de tu vida, es como que te quedas pensando, ¿y ahora en qué enfoco mi dinero y mi tiempo? Y entonces ahí te das cuenta de que las cosas que más hacen sentido en la vida es dejar un impacto positivo en otros. Y cuando yo empiezo a vivir así más y enfocarme más en esta forma de estilo de vida, empiezo a buscar que mis proyectos se alineen a ello. Entonces hoy en día yo busco clientes que tengan algún enfoque social o algún enfoque ambiental. Mi mayoría de clientes hoy en día andan en esos rubros. O personas cuyos valores, tal vez el proyecto en específico de qué negocio que tienen no está en la parte social, pero sí su forma de ser y lo que hacen con los ingresos, sí es una forma de ayudar a otros. Entonces, hoy en día mi estilo de vida va más en cómo yo defino muy bien el estilo de vida que quiero tener, los lugares en los que quiero estar, las personas con las que quiero rodearme, y busco estratégicamente cómo hago que también sea rentable. Es decir, cómo hago negocio en ese proceso, porque algo hay que vivir, obviamente. Entonces, sí, fue una transición de primero el negocio y me adaptaba a mi estilo de vida, y ahora yo defino mucho y trabajo mucho cómo hago mi estilo de vida para poder alrededor buscar la manera de hacer negocio. Y este año es de eso. De hecho, este viaje tiene que ver mucho con eso. Ya hablamos con Dani de ese tema y bueno, creo que ahí respondo la pregunta. Sí, esa pregunta para mí es bien importante porque muchas veces me encuentro con personas como muy frustradas alrededor de cómo viven su trabajo, y creo que con la respuesta que nos acaba de dar Ricardo, básicamente se resume en decisiones intencionales. O sea, sí. Por eso Sí. soy tan, o sea, repito tanto, sí, tan insistente en el tema de que es súper fundamental que tú te detengas a hacer análisis y planificar antes de avanzar, simplemente por avanzar. O sea, este es mi trabajo, esto es lo que sé hacer, lo hago y ya está. Y después terminas frustrada porque estás trabajando con personas que no valoran tu trabajo, que no están alineadas a tus valores, que no lo respetan, y te terminas quejando y terminas como en una bola en la que terminas siendo víctima de... Cuando en realidad, si tú empiezas a tomar decisiones de una manera más intencional, es que eres la dueña de tu vida, eres la dueña de tu negocio. Esa es la gran ventaja de tener marca personal o tener un negocio propio, y es que eres la dueña de tu negocio. Finalmente, no es algo que pasa de la noche a la mañana. También me parece interesante que en lo que nos dijiste, primero tuviste las habilidades, tuviste el negocio, pero después lo fuiste transformando. Es decir, que siempre tenemos la posibilidad de cambiar hasta el momento en el que tú llegas, como bien lo mencionó Ricardo, en el caso de él es ayudar a otros a vivir más en paz. Terminas viviendo más en paz con tu propia realidad porque tomaste decisiones muy intencionales. Entonces, esa pregunta me parece súper fundamental, porque si ahora mismo de pronto te estás sintiendo como que sí, soy buena en esto, pero hay cosas que no me terminan de cuadrar, no siempre es un cambio radical de que mañana ya tienes que dedicarte a otra cosa para poder ser más feliz, porque si en esa decisión que tomes otra vez no tomas decisiones intencionales, pues va a volver a ocurrir lo mismo. Entonces, creo que es bien fundamental que siempre pensemos eso, o sea, cómo mi negocio y mi estilo de vida a partir de las decisiones que tomo pueden estar muy alineados y apoyarse, no estar como peleándose el uno con el otro. Sí. Ricardo, me gustaría precisamente también por todo esto que mencionaste, porque estamos hablando de valores de marca, de con quién trabajar, con quién no trabajar, y como si en algún momento durante tu recorrido a ti te han presentado o se te ha puesto enfrente alguna oportunidad que tú digas, financieramente tal vez sería una buena oportunidad, pero decido no aceptarla porque no está 100% alineado con lo que soy, o sea, no me representa. Sí, eso me parece muy importante y relacionado con lo anterior, con cómo intencionas qué estilo de vida vivir, también estratégicamente cómo haces que sea rentable, es al final de cuentas cómo intencionas cuidar tu paz, y que lo único que altere esa paz sean retos que te ayudan a crecer como persona. Porque bueno, algo que yo trato de promover mucho es el cómo cultivar paz interior. Una manera muy poderosa es desconectándote de lo material. Entonces, no me canso de decir la parte del minimalismo, reducir tu vida, simplificar tu vida,
quitar esos excesos de cosas materiales, quitar esos... A veces tenemos vínculos muy fuertes con cosas materiales que indirectamente, sin darte cuenta, te detiene a tener un mejor futuro. Es como que te aferras tanto a ese pasado que dictas tu futuro muy similar a ese pasado. Entonces como que no creces. Hoy en día mi vida es sumamente impredecible por la manera en cómo vivo, en el sentido de que se me abren un montón de posibilidades. Puedo estar viajando, puedo estar conociendo a otras personas y puedo tal cual como darme la libertad de radicalmente elegir a dónde moverme. Entonces, muy importante como paréntesis, esto de cuidar tu paz intencionando dónde quieres estar y cómo te vas despegando de esas cosas que te hacen ruido, como por ejemplo la parte material. Que está bien que tengas sus cosas, tu casa y así, obviamente en algún lugar vas a vivir, si es que vives físicamente ya en un espacio, pero que todo lo que haya sea intencional. Esa palabra me gusta mucho, o sea, esa intención. Ahora bien, una vez que tienes esa intención, viene esa parte de, ok, ¿cómo yo comienzo a, digamos que, a decidir con qué personas me rodeo también? ¿Qué energía yo quiero en mi vida? Hoy en día mis clientes son del tipo de clientes de que yo no tengo, o sea, siempre busco que estar conectado a un lugar bonito y así, pero si por alguna razón hay ruido o algo por el estilo, yo no me voy a sentir como muy incómodo, como que, uy, ¿qué va a decir mi cliente? No, porque ya mi cliente sabe que estamos en confianza, de que el valor que yo les estoy aportando va más allá de eso, de cómo se ve en ese momento el fondo, cómo se está escuchando la llamada. A lo que voy es que sí han ocurrido en mi vida, como cualquier emprendedor le puede pasar, que conforme empiezas a tener éxito en algo, en mi caso particular con la parte de sitio web y las consultorías que hacía, me empezaron a recomendar a otras personas. Y por Google, que es lo que yo recomiendo mucho, o sea, si vas a hacer algo, créate un sitio web, eso es importantísimo para estrategia de marca personal, para que te dé autoridad, pero gracias al sitio web me llegan también clientes por Google. ¿Qué pasa? Que yo primero siempre hago una reunión de diagnóstico, y esa reunión de diagnóstico es para ver dos cosas. Uno, si realmente yo te puedo ayudar, o sea, si tu problema realmente es algo que yo puedo solucionar. Si no, para, bueno, recomendarte a alguien más. Y si yo quiero trabajar contigo, porque eres o no la persona que se alinea con mis valores y con mi manera de ver la vida. Entonces, han llegado clientes que yo detecto, no, este potencial cliente no se alinea conmigo, entonces le doy recomendaciones de cómo puede trabajar y le digo que yo esa parte no lo puedo, o sea, no, en ese momento no es como lo que yo me especializo y lo recomiendo con alguien más o le doy una guía. O le soy muy sincero y es como que realmente no veo que podamos encajar en este proyecto, pero busco darle una solución para que no se quede ahí como cerrado, porque al final la persona tampoco es que busca, yo quiero trabajar con Ricardo. No, busca como necesito la solución y veo que Ricardo la puede dar. Pero si no me lo puede dar Ricardo, bueno, entonces aquí me recomienda. Entonces siempre es bueno que si vas a cerrar una puerta, que tenga la oportunidad de que a esa persona que te quiso abrir la puerta, por lo menos le des algún tipo de solución. Y en mi caso particular es buscar recomendarlo. Pero sí me han llegado oportunidades, proyectos y les digo que no, y ese no me hace sentir en paz. Pero ese no es por el tema de los valores, no por el reto, que es donde quería hacer el paréntesis con la paz. Porque muchas personas creo que buscan la paz como algo que deberían tener siempre paz en sus vidas. Y realmente cuando tienen mucha paz digamos, o dependiendo de cómo esté tu vida, puede ser que te estanques, puede ser que quiere decir que no hay retos. Está bien tener retos. Lo que yo soy muy como que insistente, como hablábamos, es elige retos que vayan alineados con esos principios tuyos, esos valores, eso que quieres impactar en el mundo, para que cuando las cosas se pongan difíciles, aunque sea difícil, tú sabes que detrás de eso hay un gran objetivo, un gran propósito, y aunque te estrese un poco, todavía tienes combustible para seguir adelante. No es un estrés malo, es un estrés que te empodera y te hace crecer. Entonces, va por ahí. Sí. Eso que dices no tiene nada que ver con lo que pregunté, pero me gusta que lo pongas ahí sobre la mesa porque creo que lo que a Ricardo le pasa con la palabra paz, a mí me pasa con la palabra consciente. O sea, siempre que hablo de productividad consciente, muchas veces lo relacionan con conformismo. Entonces, no es conformismo, son elecciones que en realidad a ti te permiten estar tranquilo contigo mismo, tranquila contigo misma. Porque esa pregunta la hice
porque pasa mucho cuando alguien está empezando con su marca personal, que siente que tiene que decir a todos sí, porque lo ven como una oportunidad única en el mundo. Entonces sé porque he estado en ese lugar donde mi facturación no es tan buena y obviamente uno quiere vender. Pero si tú empiezas a elegir desde esa ansiedad, o sea, muy seguramente te vas a estrellar con clientes que nada que ver, porque no estás eligiendo desde tus valores. Sí. Volvemos a lo anterior, no estás eligiendo de manera intencional y consciente. Entonces, por eso hice esa pregunta. Tengo un poquito de nervios de saber si esto sí está grabando, entonces quiero mirar adelante. Antes de seguir, porque no quiero que esto... Sí está grabando. ¡Ay, se me entumió el pie! Ok, sí está grabando. Quería estar muy segura de eso. Acá mi mente estaba pensando, ¿qué tal que no esté grabando y nosotros acá? Pero bueno. Por lo menos el audio. Sí. Okay. Bueno, precisamente en todo este mundo de la marca personal hemos hablado bastante del tema de la estrategia, pero creo que algo que frena mucho a las personas precisamente es como que no tener clara esa estrategia pero algo que los frena mucho también son las creencias. Entonces me gustaría que tú nos cuentes en tu caso particular cuáles fueron esas creencias que tú tuviste que desmontar para sentir que realmente empezaste a avanzar con tu negocio. Ok, sí, creo que importante porque siempre creo que aterriza un poco las cosas. Yo emprendo desde el 2017. O sea, desde 2017 yo empiezo a emprender oficialmente. Es decir, dejé mi trabajo que tenía como ingeniero en una empresa y empiezo a trabajar como emprendedor, básicamente desempleado. Entonces, en ese proceso, 2017 al día de hoy, ya casi los 10 años, han habido muchos, digamos que cambios, muchas transformaciones, como cualquier emprendedor. Si vas a empezar, de nuevo, no es correcto decir esto como que empiezas con esa estrategia y lo que a mí me tomó 10 años, a ti te va a tomar 3 meses. No es cierto, porque al final sí, te puedo reducir a ti, darte estrategias y tácticas y así para que avances rápido, pero en realidad la confianza y las transformaciones graduales que vienen de superar esos momentos en los que uno duda de sí mismo y luego aparece una oportunidad y luego aparece un proyecto y luego otra vez todo falla y luego empieza, o sea, esos golpes que uno se va dando van generando en ti unas habilidades, confianza, que luego se traduce en buenos resultados. Entonces, si hablamos de como cuáles podrían ser esas creencias o así, no estaría seguro como atinar puntuales varias, porque creo que en el momento más presente, digamos, más en la actualidad, creo que ya he ido formándome una manera de pensamiento como más robusta para enfrentar mis retos que la que tenía cuando empecé a emprender. Pero creo que una muy importante es el perfeccionismo. Y creo que esto Dani y yo lo vivimos bastante. De hecho, bueno, por ejemplo, ahorita que Dani tuvo que revisar si estábamos grabando o no, antes de empezar la grabación, yo le dije a Dani muy tranquilamente, si en algún momento ves que la grabación o algo pasa, ten la confianza, por si acaso ella no estaba con esa confianza, pero por si acaso, ten la confianza de levantarte y ver y así. ¿Por qué? Porque eso iría en contra del perfeccionismo, eso iría en contra de lo que nosotros queremos por naturaleza, que es como si vamos a crear algo, es que queremos que se vea bien, que se vea bonito. Y así piensa la mayoría de gente que va a crear contenido, piensan en qué tan bien se está observando todo. Y lo peor de todo con esto es que cuando empezamos a crear contenido y grabar videos de nosotros, empieza el juicio, empieza como que, uy, no, qué feo me veo ahí, o como que ese perfil no me gusta, o empezamos a criticarnos muy fuerte a nosotros mismos. Entonces, el perfeccionismo viene de la creencia de que si está muy bien, me va a ir mejor. Y si está mal, no solamente no me va a ir bien, sino que luego las personas se dan una imagen de uno que no te compran. Y mentira, puedes tener videos muy bonitos, pagados a hacer así, estilo cinematográfico, se te hace viral y aún así la gente no te compra. Porque no es una relación uno a uno de eso. No es perfeccionismo igual a ventas. De hecho, gracias a amistades que crean contenido así de manera más masiva y así, vi que muchas formas de hacer contenido muy, no sé, como no feo, pero sí que uno diría que estéticamente le falta mucho y uno podría criticarlo a nivel de diseño,
les funciona. Entonces, una creencia clave en creación de contenido, creación de marca personal, es eso: perfeccionismo es igual a resultados. No, realmente los resultados de la marca personal vienen de qué tan efectivo estás siendo para generar altísima confianza en las personas que te ven y credibilidad sobre eso en lo que tú te desempeñas. Es decir, confianza en quién eres como persona para ofrecer el servicio y credibilidad en cuanto a que ese servicio que estás diciendo que ofreces o producto funciona y resuelve el problema para el cual fue hecho. Eso es lo único en el que deberíamos enfocarnos. Si nos enfocamos en eso, ya el contenido no se basa en una estrategia de virilidad o algo por el estilo, que está muy bien cuando lo alineas a un contenido que genere estas dos cosas. Pero el contenido se va a enfocar más en dejar claro a quiénes has ayudado, qué proyectos has hecho, qué dicen esas personas con las que has trabajado, qué dicen tus amistades sobre cómo eres tú. O sea, como que comunicas en redes sociales contenido más alineado a demostrar con datos reales, con resultados, qué tan creíble es, qué tanta credibilidad da tu producto o servicio y cuánta confianza das tú como persona, si eres el tipo de persona que tus amigos invitarían a estar en su casa, a cuidar incluso a sus hijos, a cuidar su dinero o no. Ese tipo de cosas es lo que deberían decir tus redes sociales. Pero cuando creamos contenido, pensamos en crear un contenido tan perfecto y sobre temas tan específicos como esto es lo que hago yo o 3 tips. 3 tips, ajá. Y eso, honestamente, como lo he visto con amistades que han creado un contenido muy bueno, no ha funcionado de nada. Entonces, cuidado con el perfeccionismo, simplemente enfócate en eso, credibilidad y confianza. Yo quiero ir cerrando y quiero ir cerrando con algo. Este espacio, sí, decidí hacerlo con Ricardo porque, como les conté al principio, pues estábamos en el mismo espacio físico y yo dije, esto no se da tan seguido, así que tenemos que aprovecharlo. Pero digamos que el tema puntualmente lo propuse porque veo mucha frustración, no solamente en personas que llegan buscando mis servicios, sino también en las mismas redes sociales, de personas que son muy buenas en lo que hacen, muy tesas, muy profesionales, y tienen este montón de mitos alrededor de la marca personal. Entonces yo quise traer este tema sobre la mesa precisamente pensando en eso, porque sé, como alguien que también se lanzó con su marca personal, que uno se lanza con muchas dudas, y si nos empezamos a dejar convencer únicamente de todo lo que escuchamos, pues nos podemos estrellar muy fuerte, porque si nos vamos a ese positivismo tóxico donde nos venden que es muy fácil, pues sí, nos vamos a dar cuenta que no es tan fácil. Como todo negocio, una marca personal requiere tiempo, consistencia, disciplina, para que en realidad vea resultados. Y pues obviamente un tiempo de maduración, que eso es normal en cualquier tipo de negocio. Y si nos vamos al otro extremo, donde nos llenamos de miedo y no accionamos, pues tampoco vas a tener como esa curva de aprendizaje que es tan necesaria para que en realidad tu marca pueda madurar. Entonces quería traerles este tema precisamente por eso. Yo lo resumo así como por encima en las creencias que de pronto desmontamos hoy. O sea, ya saben que no se trata de únicamente crear contenido, sino que el contenido que vayas a crear tenga estrategia y tenga intención detrás de, y que más que presencia en redes sociales, como nos dijo Ricardo, tengas presencia digital, que no dependas únicamente de un canal digital, sino que tengas presencia digital como tal, que tu marca personal no solamente es lo que está montado en una red social o en tu sitio web incluso, sino aún más importante lo que dicen tus clientes, lo que dicen las personas que te conoces, esa reputación que has creado. Entonces me parece fundamental que se queden con eso, que hay muchísimas formas de generar ingresos a través de, que no hay una única manera de hacer las cosas, que Ricardo es nómada digital y es feliz siendo nómada digital, pero no necesariamente tiene que ser tu camino. Por ejemplo, en mi caso, ahora mismo no es mi camino. Eso también es muy importante. Las personas tenemos etapas. Sí. Tal vez en un tiempo, yo siempre lo veo como nómada digital, pero tal vez en un tiempo el hombre cambie de idea y ya no quiera ser más nómada digital. O sea, está bien también entender que hay etapas para todo. Entonces quise traer ese tema precisamente por eso. No sé si tú, antes de cerrar, quieres mencionar algo más para, precisamente por el tema que estamos hablando en este momento. Sí, creo que, y eso va un mensaje también como a esas amistades cercanas, incluso clientes,
que han empezado como a querer crear marca personal porque han escuchado el término o porque saben, o tal vez no lo están haciendo pensando en la palabra marca personal, pero sí están empezando como a exponerse a nivel digital por el hecho de que ya la gente empieza a asociar esa exposición digital con oportunidades, porque vemos personas que tienen muchos seguidores así, o restaurantes que hacen una cuenta, empiezan a tener mucho alcance y eso les llena el restaurante. Entonces empezamos a notar que el juego está en la atención. Así fueron como los medios de comunicaciones crecieron. ¿Por qué cuando vamos al cine hay anuncios? ¿Por qué en televisión están esos espacios de anuncios? Porque al final la parte entretenida es para tener nuestra atención y luego viene el anuncio para poder vender, pero esos anuncios son los que hacen rentable ese canal. ¿Qué quiere decir esto? Que la atención está asociada a la oportunidad. Entre más atención puedas obtener, mejor. Pero ahora estamos hablando, y lo que hablamos hoy es enfocarnos en la calidad de esa atención. Que las personas que te estén viendo puedan realmente conectar contigo a nivel de valores, de confianza y entender qué es lo que ofreces. Y bueno, en todo esto puede caer la duda de, o tal vez como el miedo, de cierta manera, de, bueno, esto tal vez no es para mí. Y es ahí donde realmente eso es una habilidad. O sea, marca personal puedes tener si trabajas como emprendedor o trabajas por una empresa. De hecho, si trabajas por una empresa, ojalá hagas marca personal. Créate una cuenta de LinkedIn, redes sociales, comparte lo que eres experto en, porque eso te genera un currículum. Hoy en día el currículum digital es lo que más peso está teniendo. Entonces, ese currículum digital te abre oportunidades. Así que eso lo pueden aprender todos. Todos hemos aprendido, es un proceso como tal. Y así que ábrete a la idea de que también lo puedes aprender. O sea, si quieres aprender a hablar en público, exponte a hablar en público. Si quieres aprender a hablar ante cámaras, empieza a grabar ante cámaras. Y es esa repetición y esa desconexión de querer perfeccionismo, cambiarla por querer hacer y ya. Es decir, yo era antes muy perfeccionista y ahora me enfoqué mucho gracias a un amigo que me enseñó a ser más de acción, ser más de hacerlo. O sea, simplemente graba y ya como que todos los videos que yo hice de todo el año, muchos videos yo decía, esto quedó malísimo, esto no sirve. Pero el objetivo, y fue lo que dije en el primer video que grabé, no era que saliera perfecto o no. Era que ese día tenía que estar publicado el video del día. Y ese fue el objetivo. Y yo sabía que si me enfocaba en eso, al final del año iba a ser más fluido para grabar, incluso sobre todo grabar en público, grabar en un aeropuerto, o sea, grabar alrededor de muchas personas y que te vean extraño. Eso para mí era realmente lo que quería lograr y se logró. Pero tuve que aceptar que la mayoría de esos videos, si fuese por tema estético, yo no lo hubiese publicado. Pero ese no era el objetivo. El objetivo es tomar acción y es esa acción la que te trae aprendizajes y esos aprendizajes te traen la habilidad que luego la gente va a decir, pero es que a ti se te da muy fácil hablar en público. No es que sea muy fácil, es que ya hice la tarea que tú no has empezado a hacer, que es empezar a grabarte, empezar a tener esa incomodidad de hacerlo mal. Conforme más lo haces mal, por más tiempo, va mejorando y ya luego la gente dice, se te hace muy fácil. Totalmente. Ahorita que te escuchaba, solo quiero cerrar con un último mito que recordé cuando te escuché, y es que Ricardo hablaba de un ejemplo, y es que a veces hay personas a las que se les viraliza un video. Y sí, me acordé cuando dijiste el ejemplo del restaurante. O sea, pasa mucho con negocios físicos que cuando se les viraliza un video, el restaurante se llena, ¿no? Pero eso también pasa con marcas personales, con servicios. Sí. ¿Qué pasa si a ti se te viraliza y tú te has dedicado más tiempo a crear contenido que a perfeccionar tu servicio o producto? Tu cliente se va a hallar una mala experiencia, vas a vender una única vez y después nadie te va a volver a comprar. Entonces, eso vuelve a lo mismo que dijimos. Aquí la calidad prima por encima de cualquier cosa, porque eso también es reputación y también es marca personal. Se te viraliza un video, vendes un montón y después la gente sale diciendo, no, pues esto que compré no era para nada lo que me vendieron, yo compré esto porque pensé que me iba a dar X solución y resultó que nada que ver con lo que esperaba. Entonces estás en una línea muy peligrosa si te dedicas más a pensar en qué publicar
que en la calidad que le vas a ofrecer a tus clientes. Entonces, creo que hablando de mitos, Sí, volvemos con ese tema, es súper importante. Ricardo, bueno, para despedirnos de tu elemento, hay una pregunta con la que siempre cerramos y básicamente es, si tu marca, tu negocio fuera un elemento de la naturaleza, ¿cuál sería y por qué? Ok. Le dije yo, esa pregunta no te la voy a mostrar porque quiero que respondas espontáneamente a ver qué se te ocurre. Muy bien. La primera respuesta, y va conmigo también, creo que es agua. No sé, o sea, Dani tiene muy bien definido los conceptos de los elementos. Yo no estoy tan familiarizado muchísimo con ello, pero siempre he conectado con este enfoque del agua a nivel de como elementos tal vez, por el hecho de adaptarse, o sea, adaptarse a cambios. Hoy en día yo me considero, y también mi proyecto, como un proyecto que ha evolucionado constantemente y visualmente desde la marca, desde tal vez el logo sí se ha mantenido durante todo el tiempo, que es un círculo de hecho, es un símbolo orgánico, que durante todo el tiempo sí ha cambiado como yo exponía el servicio, cómo era la página web, cómo yo lo comunicaba, pero siempre se ha ido adaptando a cumplir ese objetivo clave que es crear oportunidades de valor para personas que impactan positivamente al mundo. Así lo creé desde que nació en el 2020, ese proyecto específico, pero durante todo ese tiempo ha tenido que adaptarse. Entonces creo que el agua, y conecta mucho conmigo también, a mí me gusta mucho como el entorno de agua. Crecí cerca de un río, aprendí a nadar desde muy niño, no sé, como que conecto mucho con ese. Cuando llueve, mucha gente se va a dormir, digamos, cuando llueve. Para mí cuando llueve es como es un momento perfecto para trabajar o para concentrarme o para hacer algo, como que me da energía. Entonces es curioso, conecto mucho con el agua, así que me parece que sería mi elemento. Bueno, Ricardo es agua. Cuéntanos cómo se llama tu podcast y cómo te pueden encontrar también en tus redes sociales. Genial. Sí, bueno, primero que nada, gracias Dani por ese espacio. La verdad es que me ilusiona mucho haber podido grabar este podcast porque fue como la contraparte. Ya habíamos hecho un podcast en el que fallaron muchas cosas. De hecho, fue perfecto porque fue un podcast y de hecho ahorita Dani también tenía ese miedo de que no habíamos terminado de grabar el podcast y el celular, que era el mío, se había llenado. Entonces se había apagado, o sea, se había dejado de grabar y una parte del podcast que hicimos estaba en video y la otra quedó nada más en audio. Que ese podcast, ese episodio, lo pueden encontrar en el podcast míos, lo pueden encontrar en Spotify o en iTunes como Ricardo Elizondo, Minimalismo Empresarial, y ya ahí debería aparecerles, o simplemente buscan en Google Ricardo Elizondo García y al primer sitio web que aparece, si no falló de toda la estrategia, debería aparecer mi sitio web. Ahí entren y vas a ver la opción de podcast o vas a Ricardo CR, como de Costa Rica, ricardocr.com, y también hay muchas maneras de llegar. De nuevo, el tema de la omnipresencia en mis redes sociales de ricardolizondocr.com, pero bueno, el punto aquí es que hay varias maneras en donde pueden encontrarme. Van a ver más contenido tal vez ahí en historias con Dani. Y nada, la verdad es que espero que le puedan sacar provechos a este tema de marca personal, que si estás con marca personal o lo quieres hacer, empieza ya, no lo dudes tanto, y si ya empezaste, sigue, trata de adaptar lo que hablamos, muestra más lo que haces, muestra más tus servicios, muestra más el impacto que has tenido en otras personas, muestra tu estilo de vida, muestra cosas que hagan que las personas digan, ah, mira, le gusta el mismo tipo de películas que a mí, ah, mira, le gusta el mismo tipo de música que a mí. Ese tipo de detalles funcionan para generar confianza de manera genuina, y es lo que a mí personalmente sé que me ha ayudado a realmente tener un negocio alrededor de mi marca personal, más allá de muchos seguidores. Así que nada, eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo. Muchas gracias también a ustedes. Y recuerda que tu esencia ya sabe el camino.